Hola queridos amigos, bienvenidos a otro capítulo de Contracara, aquí por TLV1, toda la verdad primero. Agradecemos enormemente a los que nos siguen, nos difunden, nos acompañan, va todo nuestro agradecimiento. De la misma manera que los que colaboran con TLV1. Agradecemos enormemente a los que aportan para que nuestra programación esté en el aire. Y como siempre tratamos de hacer es llevarle a todos ustedes toda la verdad. Estamos transmitiendo hasta nuestra página web www.canaltelev1.com. Debajo de este programa las redes sociales que nos mantienen en contacto. Y como siempre ponemos este programa bajo la protección y advocación de la Virgen de Guadalupe, Reina y Señora, Emperatriz de América. Y con la Virgen de Luján le pedimos siempre que nos guíe, nos ilumine, nos proteja y nos conduzca por el camino del bien, la verdad y la belleza. Como entendemos que la Argentina tiene sus enemigos ocultos, enemigos abiertos, enemigos dentro del gobierno, fuera del gobierno, en el extranjero, no solo contra la patria, contra nuestra Hispanoamérica, nuestro pensamiento, nuestra fe católica y nuestro canal. Así que le rezamos a María, Madre de Gracia, Madre de Piedad y de Misericordia, defiéndenos de nuestros enemigos y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Programa de hoy, vamos a tratar nuestro programa con nuestro gran invitado, Carlos Joseaga. Hemos retomado nuevamente nuestro contacto, así que vamos a atacar un poquito el tema de que se acaba de desarrollar la guerra entre Israel y Irán, ¿no? Todo esto que ha involucrado y que ha sido tan sanguinario, no solo la actitud de Israel en Gaza y con los países vecinos, sino también que ahora se incorpora, ¿no es cierto?, ataque directo a Irán. Todos son justificativos, pero lo que sí hemos percibido es que nuestro presidente de la Nación, Javier Milei, no solo en una visita que ha hecho a Europa, Italia, Meloni, el Papa, etcétera, sino que ha ido a Israel a juntarse con el premier Benjamín Netanyahu, de los cuales ha firmado algunos pactos, algunos encuentros, etcétera. Y justo cuando se retira Milei comienza el conflicto, ¿no es cierto?, en Medio Oriente nuevamente. ¿Qué es lo que le beneficia a la Argentina aliarse con Israel o con Estados Unidos en estos aspectos? Es decir, ¿qué es lo que puede implicar a nivel económico, a nivel político, a nivel estratégico, ¿no?, pueda tener la Argentina en incorporarse en un conflicto, ¿no?, bélico, o por lo menos simpatizar de tal manera con un personaje como Netanyahu, ya declarado por la Corte Penal Internacional como un genocida, como un agresor, ¿no es cierto?, como un criminal, ¿no es cierto?, de lo que ha aplicado en la franja de Gaza. Vamos a tocar un poquito estos temas, porque ameritan analizarlo, especialmente si el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, ¿no?, el Poder Ejecutivo puede involucrarnos en algún conflicto, ¿no es cierto?, que la Argentina no esté preparada. Vamos a analizarlo con Carlos Joseaga. Bueno, en comunicación directa con Carlos Joseaga. Gracias, Carlos, por recibirnos nuevamente. Gracias. Gracias a TLV1 que me recibe y me invita todas las veces que podamos hacerlo. Que Es un todas las gusto para veces mí. que hay que hablar es decir algo. Hay muchos que no tienen espacio para decir y no dicen nada. Carlos, bueno, ya hablamos en el inicio sobre el tema de esta guerra, ¿no?, de Israel contra Irán, ahora la represalia, también cuál es la postura que tiene Milei pro-Israel, ¿no es cierto?, que eso nos preocupa a todos y nos pone en un brete. Y sumado a eso, la reciente visita que tuvo justamente Javier Milei, el presidente argentino, a horas, ¿no es cierto?, de comenzar la guerra misilística que Israel lanzó sobre Irán, ¿no? Entonces, ¿cómo ves eso? Porque también el barril del petróleo se fue para arriba. Económicamente esto puede afectar al mundo entero, supongo, porque acá cada vez que sopla alguien y aumenta el petróleo, aumenta todo. Se te fue el sonido. Básicamente hay un montón de lecturas que se pueden hacer. La lectura número uno es que nosotros somos el furgón de cola de un país que no es la Argentina. O sea, nuestro presidente es un furgón de cola de otra nación. Y básicamente adhiere a la política de esa otra nación sin generar una política argentina en ningún momento. Es decir, son cosas que forman parte de lo que es
algunos dicen un cipallismo, yo lo veo como una persona apátrida, sin ningún principio y ningún valor, que está totalmente delirando. Es decir, si vos sabés que yo siempre dije que para mí es un inimputable, es un tipo que tendría que ir a una ambulancia, ponerle un chaleco de fuerza y llevárselo. Lo que pasa es que el Congreso argentino no es capaz de ver la insanía que está delante de sus ojos. Y será por intereses, supongo que Macri lo hará por intereses, pensando que eso lo va a proteger de algo. Porque en realidad el Congreso tendría que hacerle un juicio político de inmediato, un tipo que hace todas esas cosas, mínimamente por insanía. Yo creo que es un insano. La verdad creo que es un insano que además en su locura adhiere así ciegamente a políticas de otras naciones siendo presidente de una. Es una cosa incompatible. Ahora, todo este desenvolvimiento del conflicto también echa por tierra una cantidad de supuestos que son muy comunes. Es decir, el primer supuesto es que Israel se defiende. Ese es un supuesto que se mantuvo después de la incursión de los, este, mm, digamos, de los militantes de Hamas en los parapentes y toda esa cosa que pasó, donde secuestraron gente y todo lo demás. Entonces el argumento básico de Netanyahu, al que prácticamente estaba echado en ese momento, en Israel, se salvó. Él hizo lo mismo que la Thatcher cuando se hundió el crucero General Belgrano, ¿no? Metió un conflicto en el medio y así se salvó de ir a prisión, básicamente ir a prisión, ¿no? Esto es lo que pasó. Entonces ahora, en esa actitud, la primer mito que se cae es que Israel se defiende, porque lo que acaba de hacer hace 2 días es un ataque preventivo. Yo no lo digo yo, lo dicen ellos, lo publicaron por todos lados. Los ataques preventivos son una medida de agresión, no son una medida de defensa, de ninguna manera. Entonces atacaron a otro país y atacaron a otro país en presunción de que estaba fabricando armas nucleares. Cuando el Organismo Internacional de Energía Atómica dijo claramente que no encontraba evidencia de la fabricación de ningún artefacto nuclear. Y estaban a 2 días de firmar un acuerdo con Estados Unidos, Rusia y todo eso sobre ese tema. Entonces, ¿qué hizo Israel? Fue y los atacó. Es decir, eso es un ataque artero, comparable únicamente con Pearl Harbor o alguna cosa así, que les gusta tanto a los norteamericanos, pero es un ataque de esa naturaleza. Lo que ellos no consideraron es que Irán tenía la capacidad de defenderse y que había desarrollado su propia electrónica y sus propios medios misilísticos, y hasta incluso debieron haber pensado un poco más con la cabeza al atacar a Irán, sabiendo que Irán es un proveedor de misiles de hipersónicos a Rusia. Si uno dice, bueno, si hay un país que es capaz de venderle a Rusia, que es una potencia nuclear de la Gran Siete, misiles hipersónicos, y ese es Irán, ir a tirarle basura, atacarlo con aviones, además toda una operación que puede tener consecuencias nefastas para el mundo entero, porque en la operación participaron aviones cisternas que salieron de unas islas griegas, norteamericanos, aviones ingleses protegiendo para que no les bajaran todos los aviones, que aún así se les cayeron varios de los aviones que los que atacaron. Y ese es un dato importante para la Argentina, que anda comprando esa basura, ¿no? Porque están tirados ahí del piso, ¿no? No les sirvió de nada toda la defensa occidental. Y la otra cosa que no le sirvió de mucho es el famoso domo de hierro, que bueno, uno mira las imágenes y hasta el domo de hierro terminó disparándose entre sí en medio de estos ataques. O sea, Irán no es una potencia segunda, militarmente hablando, y tecnológicamente, por supuesto, demostró tener una capacidad muy alta como para superar todas esas defensas occidentales que se habían planteado. Acá lo que está cambiando en otras cosas, pero esto es independiente del asunto, es el paradigma de la guerra. O sea, ellos pensaron que la guerra contra Irán era igual que la que hicieron en los años 80 contra nosotros en las Malvinas, usando el mismo sistema que se usó en ese momento. Bueno, ahora la guerra cambió. Ahora la guerra son misiles hipersónicos, ahora son drones, ahora son un montón de cosas, y los países como Irán lo pueden fabricar, otros no. Además de que tiene aliados muy fuertes, porque está la alianza con China, que China incluso los exhortó a abandonar inmediatamente la franja de Gaza. Es decir, y se está empezando a generar un conflicto de mayores proporciones. Independientemente de eso, todo esto va a tener consecuencias para nosotros también.
nos guste o no, va a tener muchas consecuencias. Va a haber consecuencias de carácter económicas, que ya están empezando a dilucidarse entre los cráneos que tenemos de estos economistas que son todos pro gobierno, todos pro qué sé yo, ahora se están asustando porque las consecuencias económicas son serias, es decir, porque van desde la suba del precio del petróleo y del gas que nosotros vamos a tener que importar. ¿Por qué vamos a tener que importar gas? Y vamos a tener que importar gas porque Milei suspendió las obras públicas y el gasoducto famoso, que primero se llamó Néstor Kirchner, ahora se llama Perito Moreno y mañana se va a llamar Juana Zurduy, no sé. Cambiar de nombre no significa terminar las obras, se quedó inconcluso por falta de pago. Y el que decretó la falta de pago es el gobierno argentino. Entonces ahora vamos a tener que comprar gas en medio de un conflicto bélico que va a hacer subir el precio del petróleo y el gas hasta más de $120. Eso nos va a costar una fortuna que este gobierno no tiene, porque está con reservas negativas. No sé qué hizo con los préstamos, porque no, la plata no aparece. Además, va a subir la inflación. Otro de los caballitos de batalla con el que se basó este régimen oprobioso que tenemos, ¿no? Va a subir la inflación porque al subir los precios del petróleo, todos los insumos se van a ir para arriba. Y se va a ir para arriba el gasoil, con lo cual va a subir la nafta también. Se va a ir para arriba el precio de los fertilizantes, con lo que el campo va a resultar afectado. Se van a subir todas las importaciones que necesita la industria para hacer funcionar sus mecanismos, que ya bastante pobres los tenemos porque la industria está al 30 al 40% de su capacidad instalada. Encima de esto, ¿no? Le agregamos un salvavidas de plomo, ¿no? Va a haber riesgo para las importaciones porque también el mundo no va a estar tan tranquilo en esto y los barcos mercantes van a tener que hacer milagros para llegar a destino, ¿no? Los subsidios que va a tener que poner el gobierno para apalancar este problema del gas y de los combustibles importados, no va a haber solución porque la Argentina no los puede pagar, así que va a tener que inventarse otra vez los subsidios. Y la otra cosa, que a estos sátrapas miserables que nos gobiernan le preocupa tanto, es el tema de las tasas de interés. La tasa de interés va a seguir subiendo como consecuencia de la guerra, lo mismo que va a subir el oro y otras cosas, y los fletes y todo lo que los rodea. O sea, desde el punto de vista económico, la Argentina barata no la va a sacar. Máxime cuando se embanderó con uno de los bandos. Es decir, si nosotros, en las guerras anteriores, que a mí me gusta hablar de esas cosas porque son ejemplos que ya pasamos, son experiencias que están en nuestro ADN nacional. En las guerras que pasamos anteriormente, las tuvimos buenas y las tuvimos malas, en el sentido de nuestra situación nacional. En la Primera y la Segunda Guerra Mundial, Argentina mantuvo la neutralidad, supo mantener en alto sus intereses nacionales, supo protegerlos y supo hacer de eso una especie de burbuja que nos permitió crecer. Argentina nunca creció tanto como después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Es decir, ahí adquirimos toda la industria, un montón de cosas. Muchas de las cosas, hoy estaba leyendo que la refinería de San Lorenzo se va a transformar por un acuerdo que se hizo con una empresa extranjera, se va a transformar a producir biocombustibles para aviones, que es un mercado que nosotros acá no tenemos, pero que el mundo sí lo va a impulsar y todo eso. Y yo leía todo eso y pensaba para mis adentros, esa refinería es de la década que coincide con estas guerras. O sea, nunca hubiera habido esa refinería de no haber sido por la posición neutral que nosotros tuvimos en la guerra, ¿no? Y hasta nos protegió de un ataque norteamericano esa posición, porque en su momento, cuando termina la guerra, Estados Unidos desplazó una flota tan importante como el de la invasión a Normandía para bloquear el Río de la Plata. Casi ningún libro de historia te lo trae eso. Y sin embargo existió, ¿no? Y se opusieron hasta Churchill, se opuso a que Estados Unidos hiciera eso. Pero más fuerte fue la oposición de Brasil y de otros países que considerarían un ataque en el territorio americano como un ataque al Brasil, por ejemplo. Eso fue Getúlio Vargas. Y Churchill se le opuso también a que bombardearan Buenos Aires como tenía mandato esa flota, porque nos acusaban de pronazis y de haber favorecido, de habernos enriquecido con la guerra, como si Estados Unidos no lo hubiera hecho nunca, porque esto es lo más gracioso, ¿no?
Como si Estados Unidos no lo hubiera hecho nunca, nos acusaba de todo eso, entonces había que bombardear Buenos Aires. Pero bueno, Churchill dijo, si ustedes bombardean Buenos Aires, los ingleses no comen más. Mirá Claro, qué cosas así. nuestra neutralidad debe haberse manifestado también porque le convenía a todos, A todos, a la los del neutralidad eje y a los argentina, contra el pero eje. al primero, está bien, Juan Manuel, pero al primero que le convenía era la Argentina. Total, sin duda. A nosotros nos convino y fuimos siempre un país de paz, un país líder en la doctrina internacional, porque fuimos líderes en todo momento en esas épocas. En la doctrina internacional no teníamos armas, no teníamos cañones, no teníamos misiles, nuestras Fuerzas Armadas no eran tan modestas como ahora, que no existen, pero teníamos una posición neutral y dispuestos a mantener la neutralidad. Y se vio claramente con el episodio del Bismarck, se vio claramente en un montón de hechos la neutralidad argentina. Es decir, y todo eso nos valió el respeto y después la posibilidad de tener una recapitalización, porque muchas empresas europeas, donde Europa estaba toda destruida, se radicaron en el país a raíz de que tenían las condiciones mejores de un país neutral que no había sufrido ningún deterioro. Entonces, todo eso fue importantísimo para nuestro crecimiento. Y te puedo dar nombres, te puedo dar empresas como Mercedes-Benz, otras empresas europeas, como las alemanas, casi todas las importantes que nosotros conocemos hoy día. Incluso empresas norteamericanas se pusieron a invertir en la Argentina en esos momentos porque, claro, el mundo estaba todo destruido, Argentina estaba intacta después de la guerra. Y además tenía una mano de obra calificada, una gente perfectamente preparada y educada. O sea, habíamos pasado la guerra y nos enriquecimos en muchos aspectos, no solo en el económico, nos enriquecimos también en el aspecto humano, que es una cosa importante. Ahora, si este conflicto, como está pareciendo, que se va a ir expandiendo, porque se está expandiendo cada minuto que pasa, ¿no? Termina, por ejemplo, con cerrar el estrecho de Hormuz, que es una cosa sencilla, porque basta con hundir 2 barcos en el estrecho de Hormuz, se acabó, no pasa más nadie. Entonces el 20% del crudo mundial y del gas globales no van a poder circular más. Entonces, todo eso a nosotros nos va a perjudicar, pero al resto del mundo también. O sea, porque esto es un golpe tremendo en una economía que no han sabido cómo hacer para que no siga basada en el petróleo, ¿no? Ir en la vía que está haciendo, pero ¿en qué nos benefició la guerra del Golfo? Que entró Menem ahí mandando. Ahí está la guerra que no nos benefició. Por eso te digo, la Primera y Segunda Guerra Mundial mantuvimos la neutralidad y nos ha ido muy bien. Como país nos ha ido muy bien, pudimos crecer, pudimos tener una posición equidistante de los polos de poder, que generamos la tercera posición, hicimos un montón de cosas que fueron magníficas para la Argentina. Pero cuando nos metimos en una guerra, como fue la guerra del Golfo, mandamos la famosa fragata, hicimos todo eso, al final trajimos un conflicto a nuestra tierra. Y además de traer el conflicto a nuestra tierra, nos quedamos como lo que pasa siempre de los vasallos. Es decir, nosotros nos volvimos vasallos de Washington, y tuvimos que seguir el consenso de Washington, perdimos la mitad de las empresas públicas, nos adherimos a la cortina del dólar así verticalmente con el 1 a 1 mafioso de Cavallo Menem, porque eso es mafioso, acordate de lo del oro, acordate las cosas, la mafia del oro, todo lo que servía para hacer dinero con esto, acordate, ahora hablamos del carry trade, pero ya entonces se practicaba. Todas esas cosas de alineamiento resultaron para la Argentina terriblemente negativas. Nosotros no progresamos nada, nos desindustrializamos después de la guerra del Golfo. Es decir, al revés de lo que pasó en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Cada vez que tuvimos un involucramiento en conflictos en los que nosotros no tenemos interés alguno, porque sí tuvimos un conflicto en el que teníamos interés alguno, que fue el de las Malvinas. ¿No? Claro, que Pero que las Malvinas, ¿cómo reaccionó el mundo central mandando toda la fuerza de la OTAN a colaborar con los ingleses? Claro. Es así. O sea, la Argentina cuando se mantiene fiel a sus intereses puede tener alguna derrota, pero no va a perder nunca la guerra. Es decir, en estos casos así, cuando nos mantenemos infieles a nuestros propios principios,
Entonces perdemos todo, perdemos la industria, perdemos el dinero, perdemos el campo, nos endeudamos, entramos detrás de un vasallaje hacia otras cosas que no son las nuestras. Sin contar con que nos exponemos a que nos ataque alguien, ¿no? Claro. Que sin tener fuerzas armadas, ni inteligencia, ni nada, es gravísimo. Por eso digo que ahora, por ejemplo, el significado de estos militares israelíes que andaban paseando por el sur, como nos advirtieron los chilenos y como realmente se comprobó, que al principio dijeron que eran tipos que estaban haciendo turismo, que si bien eran militares, los habían mandado como a descansar. Bueno, ahora en medio de este quilombo ya no es lo mismo. Claro. O sea, en este momento, si yo fuera gobierno, estaría poniendo encima de eso todo el servicio de inteligencia a ver qué carajo están haciendo estos tipos. Y más cuando veo un mapa, ¿no? Donde está una delegación argentina, de un lado todos los traidores y de otro lado todos los israelíes con el mapa de la Patagonia delante de sus ojos. Eso lo publicó la Presidencia de la Nación Argentina. Esta foto no la publicó un servicio de inteligencia misterioso. Pero lo hicieron así, como lo hacía Menem cuando mandaba la fragata, es la misma historia. Es decir, todos los traidores hacen ese tipo de cosas. Y la Argentina, la verdad, tiene una historia llena de traidores. Sí, no podemos evadir dentro de lo que acabas de decir, ¿no es cierto?, los beneficios de la Argentina en la neutralidad y bueno, en la Argentina en el combate, como fue el caso de Malvinas. El sábado pasado se cumplieron 43 años, ¿no es cierto?, de la caída de Puerto Argentino, ¿no? Sí. El fin del, llamémoslo entre comillas, del conflicto bélico, pero que la guerra se seguía por otros medios, como decía Clausewitz. De todas maneras, en esto nos trajo también una enseñanza muy importante, lo de Malvinas, porque el mundo entero nos respetó mucho más, aún en la, ¿no es cierto?, en la caída de Puerto Argentino, en esa incursión de 72 días, que mostró valor, que mostró coraje, que mostró coherencia, ¿no es cierto?, en su combate. Pero que bueno, la unión de tantas fuerzas, como vos decías, todos apoyando a la NATO y la NATO apoyando a Inglaterra, evidentemente tenían una superioridad en muchos aspectos que a nosotros no nos permitía poder mantener o lograr la victoria. Pero igual hubo una victoria, la victoria es moral, la victoria es posterior a la guerra. Por eso aparece la desmalvinización también, ¿no?, para poder generar la Segunda Guerra. La victoria es haber cortado 150 años de ocupación. Claro. Ahora tenemos que empezar a contar desde otra fecha. O sea, antes contábamos desde 1833, ahora contamos desde 1982. Claro. O sea, hubo un periodo en que los ingleses retuvieron las islas por casi 150 años, y no fueron 150 años porque hubo la guerra de las Malvinas. Entonces, bueno, a partir de ahí la Argentina recupera las islas y la apropiación británica se interrumpe. O sea, nosotros tenemos que empezar a contar las cosas como son. O sea, en realidad la ocupación empezó de vuelta en 1982. Exacto. No, ya no llevan 150 años ahí, ahora llevan muchísimos menos. Claro, claro. Igual con las mismas prerrogativas, sin derechos y solamente por el hecho de la fuerza, ¿no? Que nunca... Es puramente la fuerza y nada más que la fuerza. Y son la misma fuerza que hoy están interviniendo en este conflicto que estamos viendo en Medio Oriente. Exacto. Es decir, es realmente, hay dos países en el mundo que son la causa del 90% de los conflictos. Uno son los británicos y otros son los israelíes. Es decir, Estados Unidos, ¿sabes qué es? Es el furgón de cola que utilizan para todo eso porque se colocó como una potencia policial, pero está dirigida por el AIPAC en Estados Unidos. Claro, claro. Bueno, que no es poca cosa, ¿no? No, está dirigida una de las por el AIPAC. Comisiones judías más importantes, israelíes, pro-israelíes, manejan prácticamente, bueno, ellos mismos lo dicen, el gobierno norteamericano lo manejan ellos. No hay lo que llaman secreto. El Estado profundo y ahora con Trump, ¿no? Y claro, pero eso en realidad lo reconocen, no es un secreto, no es que nosotros estamos dando una primicia. Exacto.
es algo público y notorio en Estados Unidos y de cierta complejidad. Parte del AIPAC quisiera que no existiera el propio Estado de Israel, ojo, una parte del AIPAC quisiera que eso se fuera al otro lado y no que le generaran esa situación permanente en esa zona donde ellos ya tienen arreglado todo con los países árabes. Seamos realistas, Arabia Saudita, Qatar, todos estos están jugando en el bando contrario del que se espera, ¿no? Pero ahora el problema es las grandes potencias, porque cambió el orden mundial y resulta que ahora la opinión de Rusia o de China son gravitantes. Antes no. La India, ¿no? Es un tema gravitante. Pakistán es un tema gravitante que también se declaró aliado de Irán en este momento y está dispuesto a mandar no solo tropas, sino armas nucleares a todo esto. Los espías que agarraron los iraníes estos días llevando en un ataque, o sea, planificaban un ataque muy parecido al que se hizo dentro de Rusia, con unos camiones que tenían encima estos misiles sorpresa, los lograron capturar y la mayoría de los tipos que estaban en esa operación de inteligencia eran todos hindúes, ¿no? Por no decir británicos. Bueno. Entonces nosotros tenemos que en el mundo es eso, pero eso es un poder agonizante, no es un poder naciente. El poder naciente es el de los BRICS, el poder naciente es el nuevo orden mundial, es todo lo que está pasando en el Asia-Pacífico. Ese es el naciente. Y el otro es el que está en ocaso y se resiste a morir o a transformarse o a admitir que existen otros poderes en el mundo y otros intereses de todo esto. El problema argentino es la confusión que ha generado Milei. O sea, Milei al ponerse verticalmente a disposición del poder muriente, o sea, es el que está agonizando, el que se termina, nos coloca a nosotros en la posición de estar siendo furgón de cola de una cosa que está muerta. ¿Cómo nos pasó con el Imperio Británico después de la Primera Guerra Mundial? Toda nuestra oligarquía creyó que el Imperio Británico iba a volver a ser el mismo de antes. Y no lo fue. Y se terminó el Imperio Británico. ¿Y qué pasó? Salió Estados Unidos y se quedó con todo. Estados Unidos lo primero que dijo es, pero tengo un problema en el sur, porque tengo una competencia que no puedo admitir. Esa es la razón de que la Argentina entra en la cleptocracia, porque todo esto también corrompe. Carlos. Y corrompe en gran. Te propongo ahora un pequeño corte. Me gustaría analizar, obviamente, vos recién dijiste la AIPAC en Estados Unidos, o dicen, ¿no?, los israelíes que ellos controlan el gobierno norteamericano, de hecho el Congreso y muchos sectores, lo dicen, ¿no? El Pentágono. Y no se equivocan. No se equivocan, es verdad. Pregunto, ¿ahora los israelíes manejan el gobierno argentino? De alguna manera, no es la DAIA, no es la AIPAC, no maneja los números. La DAIA vive del apoyo del Estado argentino, ¿no? No son corporaciones que apoyan la AIPAC en Estados Unidos, por ejemplo. O sectores judíos muy fuertes que también se van reinventando, ¿no? Que tampoco son financiados por su propia comunidad, ni empresas propias, ni mucho menos, sino que es el Estado el que lo pone. Ahora te pregunto, tenemos muchos de estos personajes en el Estado, o cerca del Estado, o haciendo negocios con el Estado. Entonces pregunto, ¿lo manejan los israelíes, lo manejan los judíos en la Argentina, los házaros, no sé, llamémoslo este sector? Pero me lo vas a contestar en cuanto terminemos este pequeño bloque. Vamos a un pequeño corte y volvemos enseguida con Carlos Saga, analizando un poquito esta guerra con Irán y el control del mundo. Ya volvemos. Residencia como en casa, siempre contigo. Es un hogar habilitado en la ciudad de Buenos Aires con más de 30 años de experiencia en el cuidado de adultos mayores. Ubicada en el barrio de Villa Real, en pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Ofrecemos atención personalizada y un ambiente cálido para nuestros abuelos. Contamos con habitaciones premium, con baño privado y TV por cable, menú supervisado por nutricionista, cocina de primera calidad, jardín terraza para el esparcimiento y conectividad para videollamadas y llamadas telefónicas. Además, ofrecemos servicios opcionales como peluquería personalizada y confección de ropa a medida.
Comunicate al 11 50 35 15 25. En Como en Casa, el bienestar y la comodidad de nuestros adultos mayores es nuestra prioridad. Los esperamos. TLV1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal TLV1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, el revés del derecho, combates por nuestra historia, disenso, historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero. Estamos de vuelta en este segundo bloque con Carlos Joseaga. Carlos había quedado en el bloque anterior. ¿Los judíos manejan la Argentina o Israel o estas agrupaciones como lo hacen la AIPAC y otras organizaciones en Estados Unidos? Mira, yo no le pondría el sello de los judíos, pero sí le pondría tranquilamente el sello de que hay clanes, hay orgas internacionales que se han ido apropiando del poder, no solo de la Argentina, sino de Estados Unidos. Es decir, en Estados Unidos formaron la AIPAC para hacer un lobby particularmente pro-israelí. Sí. No, yo no creo que sean pro-judíos en el sentido religioso. Estos son pro-israelíes en el sentido de la ideología sionista que los dirige. Entonces, si vos me decís en la Argentina hay ideología sionista, sí, hay ideología sionista. Y si esa ideología supremacista, sionista, se ha ido apropiando de muchas cosas, la respuesta también es sí. O sea, es evidente que pasa así. También hay otros grupos que no son sionistas y tienen un espíritu supremacista que también tienen una influencia tremenda, pero tarde o temprano, como dice el famoso refrán, dice, Dios los cría y el viento los amontona, sí. Tarde o temprano todos terminan en la misma bolsa de los supremacistas. Claro. Y entonces, en definitiva, están constituyendo un poder unívoco, con una claridad que los unifica en los negocios, que los unifica en el control del poder, que los unifica en la manipulación y que tienen además ramificaciones internacionales. Entonces, cuando a vos te censuran las redes sociales, vas a ir a mirar quiénes son los dueños de las redes sociales y te vas a encontrar no solo con supremacistas judíos, sino con alguno que otro que no lo es también. Claro, pero te vas a encontrar con una preponderancia en los algoritmos de gente que es esa. Claro. Es decir, son todos supremacistas. Si no, no se entiende cómo hay 8.000 millones de personas en la Tierra y solamente un 1% maneja el 80% de la riqueza. Claro, eso se ayuda. En el caso nuestro, esa gente nos llevó al rompimiento de una cosa histórica, como es la no alineación de la Argentina, y al instaurar un nuevo paradigma de seguidismo y de obediencia a ese poder, a esos poderes supremacistas, entre los que están obviamente los sionistas a la cabeza. Claro. Es decir, el sionismo en este momento, por la violencia que está ejerciendo en todo el orden mundial, se ha puesto a la cabeza de este sistema. Y acá nosotros mismos tenemos un montón de representantes del sionismo a cargo de un montón de cosas. Y como tenemos un presidente
que pretende ser sionista o algo parecido, porque yo la verdad creo que más está para el manicomio que para el gobierno. Como tenemos un presidente que está en esas condiciones, él toma decisiones como si él fuera un israelita o como si él fuera Netanyahu. Está defendiendo los intereses de un Estado que no es el nuestro. Y bueno, en ese vino a sentido, liberarlo a ellos, ¿no? Desde acá. Dice. Y les otorga nuestras riquezas y les otorga las concesiones y está tratando ahora de hacer más privatizaciones. Y acá tenemos nombres pero prototípicos, o sea, de esa misma lista. Es decir, los Huerten fueron siempre una parte de eso. Es decir, algunos Huerten que yo he conocido han sido gente que no era de esa, pero la mayoría de lo que se llama el grupo, sí, el grupo es eso. Es eso. Es decir, es eso el grupo Elstein. Es eso, los desprendimientos de estos sectores de los mercados también. Lo que pasa es que empiezan a involucrar otras cosas, porque antes involucraban negocios, involucraban estancias, venta de carne, qué sé yo, sistemas financieros, bancos y compañías de seguro. Ahora se están empezando a apropiar ya de otras cosas mucho más importantes. Entonces, bueno, pero lo importante de todo esto para nosotros es que se rompe la política de no alineación, que la Argentina es patrimonio nacional. O sea, acá, cuando uno dice venden una empresa, no. Es grave, pero no tan grave como romper un principio de no alineación histórica de una nación. Porque en realidad la desvían de sus metas, la tuercen, la envían hacia un rumbo, ya que está a la deriva, la envían hacia un rumbo extremadamente peligroso para nosotros como nación, ¿no? Porque podemos desaparecer en ese esfuerzo. Además de eso, se instalan nuevos paradigmas que no existieron nunca entre nosotros. Por ejemplo, que toda la riqueza de un país es una cosa comerciable. Y eso no es así. Entonces cuando te dicen, no, bueno, pero hay que pagar lo que las cosas valen, lo que la luz vale, lo que la nafta vale, lo que qué sé yo vale, ¿qué vale dónde? O sea, yo le tengo que pagar a un tipo que viene de afuera, impuesto por estos sistemas supremacistas, para que administre mis recursos y me lo cobre a mí mismo. Claro. Es decir, es un sinsentido. O sea, Perón lo hacía con gracia y decía, bueno, vinieron a llevarse el perro y después nos reclaman el collar. Claro. ¿No? Claro. Es más o menos eso. Y además tiene consecuencias negativas en toda la sociedad, porque vamos al revés que la historia. O sea, en general, el progreso se da siempre a través del progreso de la población. Progreso cultural, progreso moral. Es decir, hay una cosa que se le puede llamar civilizatoria. Bueno, nosotros todas las cosas civilizatorias las estamos rompiendo una por una en función del lucro y el cambio del paradigma en toda la nación. Además se involucra toda la seguridad. Ya a nadie le importa nada esto, porque en vez de ser un país abierto al progreso, desarrollándose con generación de riqueza y todo lo demás, lo remitimos todo a una cuestión de seguridad, lo remitimos todo a una cuestión de lucro para determinados sectores y nada más. O sea, las consecuencias son tremendas. Por ejemplo, nuestro pueblo, tradicionalmente, salvo por una razón nacional, nunca hubiera apoyado ninguna cosa belicista. O sea, si a nosotros nos atacan, por supuesto que vamos a reaccionar. Si nosotros tenemos la causa Malvinas, obviamente que vamos a reaccionar. Y vamos a reaccionar como reaccionamos mal o bien con el tema de las islas del canal de Beagle, que bueno, fueron a otro sistema de arbitraje, lo que sea, pero siempre hubo una reacción popular. O sea, el pueblo se defiende, ¿no? Bueno, ahora parece que no se defiende más y que estamos a favor del belicismo, que no es nuestro belicismo, porque nosotros no somos un país belicista. Si hubiéramos sido un país belicista, nuestra historia estaría llena de conquistas territoriales, máxime cuando las pudimos hacer, y no las hicimos. Entonces, eso demuestra la generosidad y la forma de ser del pueblo argentino. Y esto afecta a nuestro prestigio, porque nuestro prestigio siempre, fíjate los premios Nobel en relaciones internacionales que tiene la Argentina, son todas cosas de paz, son todas cosas de honestidad, son todas cosas como la doctrina Drago que impidió que se utilizaran las armas para cobrar deudas. Es decir, nada que ver con lo que es esto. Esto que tenemos ahora son capaces de decir que es legal ir a bombardear un país para cobrarle. Bueno, es decir, el apoyo que le están dando a Israel sobre la Franja de Gaza y sobre el pueblo palestino ya es una muestra clara de una obscenidad y una ceguera absoluta de lo que es hoy en día, ¿no? La paz o la guerra. Carlos. No,
es tomar partido por el más belicista de todos los belicistas. Exacto. El más criminal, No, porque entendemos que, bueno, bien dijiste, Netanyahu estaba, ¿viste?, al borde de que lo echen a patadas. Resulta que ocurre el 7 de octubre, el 7 de octubre él abre toda la frontera, deja todo, que pase todo, ¿no es cierto? Porque de hecho ocurre, es muy raro, hoy, ¿no es cierto?, mandan misiles y saben cómo detenerlo, pero no saben cómo detener tipos que entran a caballo, caminando, ¿no es cierto? Una cosa un poco absurda. Un parapente. Bueno, pero todo eso le valió poder mantenerse en el poder, y para poder mantenerse en el poder y ejecutar tal vez el gran Israel que tiene en la cabeza, implica pelearse. Bombardearon Líbano, bombardearon Siria, se metieron en Siria, están con Jordania, se metieron con todos los países alrededor, ¿no es cierto? No han dejado títere con cabeza en relación a esto, ¿no? Y ahora, por supuesto, a Irán, ¿no es cierto? Justifican que, bueno, se vencieron las conversaciones, que supuestamente Irán tenía que sentarse a negociar el tema de las armas nucleares, pero si se pasa un día, 2 días, no tiene por qué Israel mandar lo que hizo. Entonces, todo parece tan a propósito, que ¿cuál es el justificativo? Hay planes escritos, Juan Manuel, hay planes escritos. O sea, Irán, fíjate, hace años que escribieron eso. Escribieron quedarse con toda esa zona, sí, ir de a poquito. Entonces atacaron al Líbano, atacaron Siria, atacaron uno por uno. La única pieza que había quedado pendiente era Irán. Y ahora atacaron Irán. O sea, es parte de una programación. Pero eso no es una programación de autodefensa. Yo lo que quiero es que la gente entienda. Porque no fueron atacados. Claro, algunos ni siquiera fueron atacados, fueron bombardeados, invadidos y todo lo demás. Para nosotros hay lecciones. Para nosotros, si somos argentinos, que queremos nuestro país y realmente pretendemos un día tener una defensa, también tenemos que darnos cuenta de que este asunto de los aviones, este asunto del software, ese asunto de los sistemas electrónicos y de los misiles tiene que formar parte de nuestra política de defensa. No, bueno, pero Petri está en otra cosa, está domando no sé, domando felinos, no sé qué carajo está haciendo. Es decir, y además no se sabe muy bien qué es lo que tenemos. Hemos creado un ejército de Boy Scouts, una armada inexistente. Es decir, ayer vi por televisión que Irán, en una parte del ataque que hizo, utilizó submarinos. Es decir, había misiles saliendo de los submarinos. Sí, y nosotros no tenemos ya ni siquiera un submarino para hacer turismo. Nuestro desarme es un desarme completo, intencional, generado desde adentro. Se ocuparon todos los gobiernos democráticos, obviamente, en desmantelar absolutamente todas las Fuerzas Armadas. La desmantelaron, pero tampoco permiten la modernización, porque si nos estuviéramos modernizando, bueno, nosotros estaríamos trabajando en estas cosas, en el software, en los sistemas electrónicos, en los misiles, en los drones. Estaremos fabricando todas esas cosas, porque Irán lo que tiene de particular ahora es que fabrica todo eso, ¿no? Y los israelíes, bueno, en este caso tuvieron un error de apreciación, pensando que Irán iba a caer en 2 horas. Se equivocaron porque Irán es una potencia, más allá de que nos guste o no el régimen y todas esas cosas, que nosotros no somos musulmanes ni teocráticos, más allá de que no nos guste ese tipo de cosas, hay que reconocer que han logrado un desarrollo tecnológico propio en la materia militar. No sé si en otras, porque la materia nuclear han sido dependientes y están muy por detrás de nosotros. En muchos aspectos están muy por detrás de nosotros. Pero más allá de eso, el esfuerzo que han puesto en defenderse es loable. Pero ahora estaban preparados para ser atacados, porque ellos se dieron cuenta que si atacaron el Líbano, si atacaron Siria, si atacaron los países vecinos, uno por uno atacaron la Franja de Gaza, y hay montañas de discursos diciendo el próximo es Irán. Si yo fuera iraní, estaría diciendo, bueno, preparémonos para defendernos de esto, ¿no? Y finalmente atacaron Irán. Y al final atacaron. Con la diferencia de que, como bien decís, Irán está preparado. Si nos ocurriera a nosotros, estaríamos totalmente desprotegidos, ¿no? Totalmente. Nosotros estamos desprotegidos ya no solo para una invasión militar. Nosotros estamos siendo invadidos comercial, estamos siendo invadidos desde el punto de vista de los intereses prebendarios, porque nosotros tenemos al ejército de ocupación en el gobierno.
Esa es la diferencia que tienen con los iraníes. Los iraníes no están, en el gobierno no hay un ejército de ocupación, en la Argentina sí. Eso es lo que tenemos que corregir. Por eso me extraña mucho que no haya un solo diputado, un solo senador, uno solo ahí adentro que sea capaz al menos de plantear que esto es un ejército de ocupación. Es decir, por las actitudes que tiene. No tiene nada que ver si se vota cada 4 años, cada 5 años, cada 2 años. Eso es una cosa anecdotaria en este caso, porque son las cosas que se están haciendo. Lo que se está haciendo va contra el interés nacional, manifiestamente en contra. Entonces, bueno, tenemos un ejército de ocupación. A veces los pueblos son manipulados como para que pasen estas cosas, divididos, separados, como estamos, y tenemos muchos intereses políticos contrapuestos dentro de lo que es el país, y no se dan cuenta de esto. Ahora nos estamos dando cuenta en la parte física. Es decir, nosotros hemos entregado toda la minería, hemos entregado buena parte de la parte energética, estamos desesperados por entregar las 2 represas que quedaron retornando al Estado. O sea, estamos interesadísimos en entregar una base al sur, a los Estados Unidos, una base de submarinos, que una vez que tengamos una base norteamericana, mirémonos en el espejo español, que nunca la tuvieron, hasta que la tuvieron no la pueden sacar. Claro, totalmente. ¿No? Y no somos los únicos, ¿no es cierto? Entonces, la otra cosa que yo quiero decir, en medio de todo esto, que el Poder Ejecutivo no tiene, nunca tuvo, ni lo va a tener porque la Constitución dice otra cosa, las facultades para hacer estas cosas. Por eso yo digo que es un ejército de ocupación, porque se está extralimitando en el poder constitucional establecido. El Poder Ejecutivo no puede involucrar al país en una guerra, no puede firmar cosas que lo comprometan en un sistema que pueda ser del punto de vista bélico. Y lo está haciendo, como lo hizo Menem en su momento, directamente mandando la fragata. Yo en este momento no recuerdo si Menem fue o no al Congreso a pedir permiso para eso. La verdad que no lo recuerdo con claridad, lo tendría que investigar. Es posible que lo haya hecho porque tenía mayoría, ¿no? Para hacerlo. Pero Milei no las tiene. Y nunca le preguntó nada al Congreso sobre el particular. Y sin embargo fue allá y se abrazó a un agresor, porque hoy Netanyahu no solo es un agresor internacional, sino que además está condenado por la Corte Penal Internacional. O sea, no se abrazó a cualquiera. Que es un verdadero genocida, Sí. él, ¿no? Pero está declarado como tal. Yo no estoy inventando nada. Sí. La Corte Penal Internacional lo dice claramente. Hay lugares donde no puede pisar porque se lo van a llevar preso. Sí. Entonces, uno mira eso, pero no lo culpemos a Netanyahu, porque Netanyahu yo creo que hasta es el más moderado de todo ese gabinete. Hay gente ahí adentro que es muchísimo más violenta. Es decir, pero el problema no está ni en Netanyahu ni en esos tipos, el problema está en nuestros dirigentes, en nuestro presidente que está usando un poder que no tiene para hacer cosas que nos comprometen como nación en un eventual conflicto bélico que no tiene, en el que no tenemos ningún interés nosotros. Decime, Carlos, ¿en qué, bueno, ahí a 3 puntos, ¿no? El económico lo planteaste, esto obviamente va a traer aumentos en gas, petróleo, que no nos benefician a nosotros, porque nosotros, como bien decís, estamos importando prácticamente. Esto va a generar la inflación y eso va a subir todos los precios, sin duda, así que para el bolsillo de los argentinos váyanse preparando que todos los justificativos que den de la inflación va a quedar ahí en la cartera, ¿no? Y que seguramente saldrán a buscar... Pero le va a echar la culpa a la guerra, no le va a echar la culpa a lo que él hizo con la guerra. Claro, saldrán a endeudarnos más todavía, seguramente. Por supuesto, va a salir corriendo a pedir plata, Más seguro. Plata. Y bueno, sí. Y se la van a prestar porque así es la forma de entrega soberana. En lo político, obviamente está cometiendo un error sabiendo que el Congreso no está aprobando, o por lo menos no hay ningún indicio de que el gobierno haya aprobado algún tipo, ni siquiera los viajes, tengo entendido, ni siquiera los viajes. Nada. Ni nada, donde este tipo agarra un viaje, se toma el palo, ¿viste? Recibe un premio en privado, todo en privado y lo paga el Estado argentino. Tanto se quejaban de Cristina Fernández de Kirchner y de tantos otros del mal gasto de los bienes públicos, él está haciendo exactamente lo mismo con otro estilo. Pero estamos viendo la impunidad política de Milei
en sentarse, negociar, que no se sabe ni qué se negoció, eso también es verdad. No hay indicios de nada que determine en qué políticamente esto beneficia a la Argentina, el sentarse con Israel o aliarse con Israel y Estados Unidos, que son dos países absolutamente en conflicto, conflictos internos y conflictos externos. ¿Benefician algo en lo político? No, yo no encuentro ningún beneficio en lo político, porque tampoco obtuvo demasiado. Si vos me decís, le dieron tanta plata como para pagar la deuda externa, que se habría muchos argentinos que lo pensarían. Yo no lo pensaría mucho, pero hay muchos que lo pensarían. Y es así. Además viola, te digo, normas básicas. Por ejemplo, según la Constitución, nuestras Fuerzas Armadas son únicamente para la defensa. Sí. Y la soberanía nacional. Sí. Fíjate qué claro es el concepto, ¿no? Es decir, nunca podemos ir a defender la soberanía de otro. Es inconcebible desde el punto de vista constitucional. Es decir, nosotros tenemos Fuerzas Armadas para defender nuestra soberanía. Y esta soberanía que no defendemos, porque él mismo ha gestado políticas, como es un ejército de ocupación, está trayendo otros ejércitos al sur. Claro. Está queriendo poner una base estadounidense con submarinos y con armas. Eso no es la soberanía argentina. ¿Dónde está la soberanía argentina? A ver, se necesita una explicación. ¿Dónde se encuentra el concepto de soberanía para hacer una cosa así? Como poner prácticamente a otro ejército que en definitiva vos ya sabés que cuando se instalan son en parte una fuerza ocupante. Es como el oro que manda en Inglaterra. Cuando va no vuelve nunca más. Lo que es peor, el oro que me estás mencionando, es que ni siquiera figura en el balance del Banco Central. Nadie sabe, en realidad nadie sabe lo que hicieron. Entonces, todas estas cosas de entrega son suficientes o deberían ser suficientes como para que le hagan un juicio político, porque no está cumpliendo con el deber de lo que le corresponde al presidente de la Nación Argentina y no está cumpliendo con la Constitución. Y también habría que hacerle juicio político a Petri y a todos los que están involucrados en este asunto. Todos son gente que está trabajando para poderes que no son los argentinos. Es decir, la única razón de ser del Estado argentino es defender los intereses de la nación argentina. O sea, no tendría sentido tener Estado para otra cosa. Entonces, ellos están usando nuestro Estado para defender los intereses de otros, que no son los argentinos. Y así están haciendo el esquema de gobierno. Y cambiaron paradigmas históricos. Ojo, es importante porque nadie se animó a cambiar esos paradigmas. Y estos los cambiaron y los difunden como si fueran lo normal. Una locura. No, yo vi un periodista argentino que no lo voy a nombrar, ¿no? Que la gente le preguntó a través, era un programa que tenía la posibilidad de contestar en vivo algunas cuestiones que escuchaba la gente y mandaba preguntas y todo eso. Entonces le empezaron a preguntar sobre la Franja de Gaza, qué opinaba de ese asunto, cómo venía la cosa. Entonces, en el primer momento, el periodista que es alineado con este sistema, ¿no? En el primer momento, el periodista le dice, bueno, hoy no lo voy a contestar, mañana. Entonces, al día siguiente volví a poner el programa para poder ver qué era lo que iba a decir. Y el tipo, lo primero que dijo, bueno, en el caso que hubiera un conflicto entre Israel y cualquier país, yo, por supuesto, naturalmente, estoy del lado de Israel. Claro. No, yo cuando escuché eso digo, ¿y por qué? Me pregunté. ¿No pensaste dónde están los intereses argentinos? Porque en realidad, si sos un periodista, trabajás en la Argentina, vivís del pueblo argentino, de lo que te pagan para ser periodista en Argentina, mínimamente te tenés que preocupar cuál es el interés argentino, que es de donde vos extraes tu medio de vida, básicamente, y donde vos naciste, donde a vos te educaron. Bueno. Es decir, cuando te dice naturalmente, ¿cómo naturalmente? No, naturalmente tendrías que fijarte cuáles son los intereses argentinos y después ver si coinciden con los de otros. Es al revés. Y bueno, pero ahí es lo que nosotros denominamos cipayo. Es lo que nosotros le decimos cipayo, ¿no? Entreguistas, antipatria, ¿no es cierto? Sí, pero con tanta seguridad te dice naturalmente yo estoy acá. ¿Cómo naturalmente? Naturalmente no estás ahí. Naturalmente estás en la Argentina. Claro. Es decir, hay un error profundo de ideas. Y además eso lo ciega después para ser objetivos y evaluar las cosas. Es decir, ahora no sé qué estarán diciendo, porque hasta hace un tiempo atrás lo único que decían era Israel se defendió de Hamás. Hamás son todos terroristas, es una defensa, qué sé yo. Bueno, y ahora que se convirtió en una guerra de agresión, ¿cómo se llama esto? Carlos,
última pregunta de 5 minutitos tenemos. Dale. Geoestratégicamente, ¿en qué nos conviene desde la perspectiva de Milei o nuestra el tema de estar ligados en algo con Israel o con Estados Unidos en estas circunstancias? A nosotros estratégicamente eso no nos representa para nada. O sea, yo creo que nosotros nuestro lugar lo tenemos donde están los intereses que puedan progresar. Nuestro lugar está en los BRICS, nuestro lugar está en abrir los mercados mayores del mundo para los productos argentinos. Nuestros intereses particulares militares están en nuestra región, están en Malvinas, están en el mar argentino, están en hacer buenas relaciones con los otros países del Cono Sur, especialmente con Brasil, con Chile y demás, porque ahí tenemos intereses en conjunto, no estamos tan divergentes, porque los que vienen a sacarnos a todos, no le viene a sacar a uno para darle al otro. Es decir, yo creo que en eso tenemos que hacer una unidad importante desde el punto de vista defensivo, y que es importantísimo también desarrollar otras cosas, ¿no? Nosotros tenemos que cambiar nuestro concepto de la defensa a las cosas modernas. Tenemos tecnología propia en muchos campos y las podríamos utilizar, y eso sería para nosotros el interés geoestratégico. Y además, nuestra área geoestratégica es donde nosotros podemos desarrollar nuestra economía, con quienes podemos ser compatibles. Podemos ser compatibles con la India, podemos ser compatibles en buena parte con Rusia, con China, podemos ser compatibles con un montón de países africanos. Si nos dedicáramos a eso, la Argentina muy rápidamente recuperaría su prestigio y sus mercados internacionales. Pero para eso tenemos que seguir una política independiente, no podemos seguir una política vasalla justamente de los intereses que no le interesa nada que nosotros hagamos todas estas cosas. Es decir, a Estados Unidos no le interesa en absoluto que nosotros produzcamos ni un tornillo. Fíjate lo que está haciendo con el acero y con el aluminio. Subir los porcentajes, bueno. Otra cosa que nosotros podríamos aprovechar muy bien es esta decadencia a la que están llevando a Europa. Es decir, hoy las empresas europeas se están boyando sin destino, sin posibilidades, no tienen energía, no tienen infraestructura, está todo en decadencia en Europa en este momento. Bueno, podríamos atraer todos esos capitales para desarrollar la Argentina, pero requiere una política completamente inversa a la que está haciendo el entreguista que tenemos como presidente. O sea, el presidente nuestro está buscando entre nuestras riquezas cuál vender, no cuál potenciar y utilizar. Es decir, en un proyecto de país más o menos razonable, los recursos son para ser utilizados por la Argentina y atraer a su vez inversores y cosas y demás para poder multiplicar la riqueza. Y eso sería lo normal, lo que ocurrió históricamente en toda la parte buena de nuestra historia, ¿no? La parte mala de nuestra historia es la primarización, la entrega de los recursos sin elaborar, ya sea el litio sin poner una fábrica de baterías, el cobre sin fabricar cables, el oro directamente ponerlo en barcos y mandarlo al extranjero sin control. Es decir, todo lo que nosotros estamos viviendo. Y lo mismo pasa con el gas y con el petróleo de vaca muerta, que por supuesto van en otro orden de cosas, le va muy mal, al proyecto le va muy mal porque requiere tanta inversión que no está prosperando. Y además, el mundo ahora que se pone tan enrarecido en materia de energía le va a costar más. Pero eso es un error argentino, que en vez de utilizar los recursos para el desarrollo nacional, lo estamos tratando de entregar para el desarrollo de otros, ¿no? Sin duda. Entonces, bueno, son errores políticos que para mí son horrores más que errores, y es falta de visión. Entonces, geoestratégicamente, nosotros somos un país que no tiene destino, estamos a la deriva. No sabemos un día si vamos a ser pro-israelíes y pro-estados norteamericanos, o el día de mañana, si los chinos se hacen demasiado fuertes, vamos a ir a buscar otro amo y vamos a ser su vasallo de los chinos. Es decir, cuando un país no tiene visión propia, no tiene una perspectiva y no ve una cosmovisión de dónde ponerse en el mundo, porque todos tenemos que ponernos en algún lugar. Es decir, creo que la Argentina, siendo el 8º país del mundo en territorio, tendría un lugar de relevancia. Seríamos un país muy importante si hiciéramos todo esto. Y nuestra población viviría muy bien. Aparte, hay que perfeccionar al ser humano que vive en nuestra patria, porque en realidad lo que estamos haciéndole es daño a través de esto.
lo sometemos al hambre, lo sometemos a la caída de la educación, lo sometemos a la caída de la salud, le quitamos todos los beneficios sociales, los derechos laborales en los que fuimos líderes. O sea, algo tremendo lo que estamos haciendo. Argentina no era todavía el estado del bienestar más perfecto del mundo, claro que no, pero al menos tenía derechos. Y esos derechos eran un ejemplo. Como fue un ejemplo el voto femenino, como fue un ejemplo la ley Sáenz Peña, como fue un ejemplo muchas cosas de la Argentina, como la doctrina Drago, que yo te mencioné antes, que no se podía bombardear para cobrar deudas. Es decir, la Argentina tenía un espacio y un reconocimiento mundial y un poder como nación que no lo tiene ni remotamente en la medida que es un vasallo, furgón de cola de una nación que no alcanza la superficie de la provincia de Santa Fe. Es realmente increíble. Carlos, Sí. te agradezco muchísimo, la verdad que es muy interesante, se nos fue el tiempo, trato de mantener el tiempo simplemente por el mero hecho de que el público nos vea, ¿no? Yo sé que es muy interesante todo, pero siempre hay oportunidad para seguir conversando estos temas que son tan caros y tan importantes para todos nosotros como argentinos. Así que, bueno, todo mi agradecimiento, ¿eh? Y dos palabritas, Cristina Kirchner, porque ahora es el tema Cristina Kirchner. ¿Cómo lo resumiría? Mira, esa es una causa penal. Yo no creo que sea el momento que se eligió para sancionarla, es un momento político, evidentemente tratando de perjudicarla electoralmente, pero había muchas razones para pensar que la causa tendría que haberse terminado antes. Sí. ¿No? Esa y otras. Yo lo que creo que de todo esto, lo más importante de todo, que se rompió un cristal, y es que ahora cualquiera de esta gente, incluyéndolo a Macri, incluyéndolo a Milei con su Libra y a toda esa gente, bueno, nadie ahora puede decir nada si le toca lo mismo. Entonces se rompió ese mito de que por haber sido presidente no se podía tocar a nadie, no se lo podía enjuiciar, no se lo podía condenar. Es decir, a Menem le salió, pero de acá en adelante, después de este hecho, no le va a salir más a ninguno. Para mí es muy importante que ahora se empiecen a revisar las causas de Macri, las causas de Milei y la causa de mucha otra gente que estuvo realmente saqueando al país de una otra forma. Sí. Ahora, si técnicamente, porque está toda la cuestión tecnicista, si bueno, que si estuvo bien hecho el juicio, mal hecho el juicio, bueno, hay muchas cosas, pero no cabe la menor duda del enriquecimiento de los Kirchner del poder. Sí. Eso es una cosa indiscutible. El abuso del poder, el abuso del dinero, el robo, el malgasto de la obra pública y la que no se hizo y se cobró, en fin. Gracias. Las escuelas que no se inauguraban, pero se hacían. Claro. Tremendo. Hay muchas cosas. Entonces, bueno, todo eso, digamos, no fue un juicio de residencia como tendría que haber sido. No. Seguramente saltaría. Eso hubiera sido mucho más sano para nuestra democracia. Sin duda. Carlos, muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene. Gracias. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo grande, Juan Manuel. Muy amable, gracias. Saludos a todos. Saludos a todos. Bueno, qué interesante esta entrevista, qué valiosa, ¿no? Con Carlos Haga. Había un psiquiatra, amigo, que seguramente lo tendremos acá en TV1, que se llama José Antonio Abasolo. Y el psiquiatra hacía varios análisis, ¿no?, relacionados a la estabilidad emocional de Milei, si estaba en sus cabales, si requeriría un tratamiento psiquiátrico, si hubiera que tratarlo, es decir, su postura mesiánica, su postura, ¿no es cierto?, de Salvador. Él cree que es el hombre elegido, ¿no es cierto? Y bueno, hay mucho de delirio, ¿no?, místico en esto, un delirio místico que no es justamente católico, ¿no? De todas maneras, planteaba a Abasolo de que lo mismo que se le hace un análisis psicofísico a alguien que va a conducir un avión, a un piloto de aerolíneas, un piloto de avión, como para saber qué es cómo va a conducir el avión, en sí, con sus pasajeros, etcétera, aparte perteneciente a una empresa privada o pública, ¿cuál es su estado mental como para hacerlo? Bueno, lo mismo debería existir para la primer magistratura del país, para el presidente de la República. Debería hacer un análisis psicofísico, saber si está en sus cabales, si no es un hombre delirante, si no tiene alguna, ¿no es cierto?, deformación psíquica que pueda ponernos en peligro o llevar en peligro la nave esta que se llama la República Argentina, con todos sus pasajeros que son los ciudadanos de la República, ¿no? Bueno, ese es el análisis que hace, y estoy convencido de que sí, porque de acuerdo a lo que decía
Carlos José Haga, ¿no? Que muchas veces uno lo ve a Milei en su comportamiento, en sus políticas, netamente apátrida, inimputable, pareciera que está en una completa insanía, ¿no es cierto?, que debería el Poder Legislativo hacerle juicio político, ¿no es cierto?, porque estamos en una situación muy grave, esta aparición con Israel, ¿no es cierto?, que se ve claramente el mapa de la República Argentina, a horas de que Israel comience su guerra de misilística sobre Irán, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que nos está trayendo a todo esto? ¿Qué implicancias, ¿no?, nos están dando también en lo económico, en lo estratégico, en lo político, ¿no? ¿Cuál influencia están teniendo sectores relacionados a estos grupos, ¿no?, israelíes, como la AIPAC en los Estados Unidos, que trabaja de otra manera, ¿no?, entre empresas privadas, que busca a través del Poder Legislativo prebendas de bajar impuestos, etcétera, pero acá no lo estamos viendo en la misma condición que se manejan allá. Acá tienen otra postura, ¿no? Acá ya estamos en cómo influencian el gobierno. Sabemos que muchos lo han financiado, el hotel Elstein, ¿no es cierto? Él maneja los bienes públicos, le ha prestado el hotel, ha bancado sus viajes, está Ernequian, y después hay toda una camada de empresarios argentinos de origen judío que tienen una gran influencia sobre el presidente y que obviamente le alimentan su misticismo que nos puede poner en peligro. Creo que son temas que habría que analizar. Bien claramente decía Haga que en nuestra neutralidad mundial hemos tenido beneficios, ¿no? Y cada vez que nos pusimos del lado de alguno, pagamos el pato, ¿no es cierto? El caso de enviar, ¿no es cierto?, los buques, la fragata ¿no es cierto?, al Medio Oriente, con Carlos Menem, que también nos trajo 2 bombazos acá, que puede ser un conflicto interno de los israelíes que, ¿no?, se buscaban, o estaban los iraníes. Eso será una cuestión que todavía será para analizar, porque se ensució mucho esa causa. Pero de todas maneras no nos benefició en nada, tuvimos graves problemas. Bueno, ¿esto nos traerá nuevos problemas? Es decir, ¿hasta qué punto estamos dispuestos, un país que vive de la neutralidad, de la paz, como son los argentinos, enfrentarse a circunstancias por el estilo? Y abrir bien los ojos también, en todo lo que se refiere a las actitudes de gobierno, los pactos que hacen, ¿no?, los acuerdos, como la base militar en Tierra del Fuego, como estos soldados israelíes que pululan en la Patagonia. Es decir, hay mucho que está ocurriendo que tenemos que tener también el ojo encima, cuidado, porque nos pueden conducir a un camino que no merecemos. Más allá de la deuda externa, más allá de la danza de bonos, más allá de la incompetencia que nos quieren hacer creer que no tenemos capacidad para administrar ni siquiera los bienes públicos. Pero sí lo pueden administrar empresas extranjeras. Rarísimo. Tenemos que poner un poquito más de atención en esto. Los espero en otra entrega de Contracara aquí por TLV1. Toda la verdad primero. Gracias.